Parques solares, gestión de salud, seguridad y ambiente. Acá simplemente un parangón, acá lo que tenemos de alguna manera, vamos a entrar en contexto, como les comentaba, cómo está la energía solar fotovoltaica a nivel mundial y cómo está de repente el desarrollo también de las energías solares fotovoltaicas a nivel local, ¿no? a nivel de país. Hago la aclaración de solar fotovoltaica porque en realidad ustedes conocerán que en términos de energía renovable solar hay dos grandes, ¿no? La que está más diversificada justamente, que es la solar fotovoltaica, con los típicos paneles, que de hecho en realidad uno habla de típicos, pero hay tecnologías variadas al respecto. No vamos a andar mucho sobre esto, porque la verdad que nos iríamos un poco de tema. Pero después la otra es justamente la que usa espejos, ¿no? Justamente. En nuestro caso particular, que hay pocas en el mundo, y de hecho Chile tiene una planta muy grande en Atacama. En el caso nuestro justamente es la solar fotovoltaica. Y para que ustedes vayan viendo de una manera la proyección, fíjense que acá estamos mostrando desde el 2010 en adelante, y ahí justamente tienen los distintos tipos de tecnologías, de energías renovables, cómo ha ido incrementándose. Esto es a nivel mundial, porque esto es potencia instalada, estamos hablando de millones de megawatts en todo el mundo, y ustedes verán que predomina notoriamente, más que nada, justamente lo que está vinculado con el recurso hídrico. En color gris se van a ver que es la parte justamente de una de las dos tecnologías que les comentaba que son las predominantes en renovables, que es la eólica, y en amarillo solar. Y me dirán, pero si esto es renovable, ¿por qué el azul no es renovable? Bueno, en realidad acá hay una dicotomía. En particular, de hecho, yo he tenido en algún posgrado esta cuestión también. En realidad, ustedes entenderán que cuando uno habla de energías renovables, se vincula más que nada a una fuente de generación donde el recurso no se agota o de alguna manera no se afecta para el consumo por otras partes. Cosa que ocurre claramente en la energía tanto eólica como solar. De repente que pongamos millones de paneles no quita el usufructo de ese recurso, el recurso solar, para otros usos, aún en locaciones linderas. Pero en el caso hídrico no es lo mismo, porque incluso ahí hay afectaciones. Por tanto, en realidad acá aparece como dentro de renovables, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque acá están grandes emprendimientos hidroeléctricos que a mi entender claramente no son renovables, porque justamente afectan un recurso que es el recurso hídrico, ¿no? Generando, entre otras cosas, espejos de agua, afectaciones en toda la flora y fauna local o circundante, o incluso ni siquiera cercana a la represa misma. Ahí vimos las tecnologías predominantes. Ahora, en esta que ustedes están viendo acá, justamente les mostramos cuáles son las 10 primeras en orden de importancia, y esto es potencia instalada, no es energía, es potencia instalada de energía exclusivamente solar fotovoltaica en el mundo. Esto al año 2022, el año pasado. Verán que no aparecemos. Verán que predomina China claramente con casi 400.000 megawatts de potencia instalada de energía. Se perdió el Está audio. silenciado. Se cortó el audio. Ahí está, ahora me escuchan, ¿no? Sí. Sí, se ve que en algún momento se me fue ahí. Bueno, creo que te estaba comentando que nosotros en estos 10 primeros países a nivel mundial no figuramos, claramente, porque ahí el desarrollo de energías renovables en el país comenzó allá por 2009 con un programa, el GenRen. De ahí en adelante después hubo una discontinuidad y hubo un nuevo programa ya unos años, una década después, con Renovar, con las rondas 1, 1,5, 2, después el mini REM, ahora hay otros programas, se abrió el tema del Mater también, que es justamente el contrato entre privados. Todo eso está como en pañales si lo comparamos con el mundo. Entonces, primera instancia, si comparamos a nivel global, estamos muy abajo. Fíjese, como les comentaba recién, 400.000 megawatts en el caso de China, y el décimo, que es República de Corea, está ahí hablando más o menos de 20.000 megawatts. Entonces, veamos dónde estamos. Esto es el país. Esto es en el país, y acá ya no es potencia, sino que es energía, justamente son gigawatt hora. Y acá, para tener simplemente una idea, fíjense que en la generación de energía en el país, esto es año 2020, que es un dato que se tiene bastante consolidado, participa con un 29%
en la generación, con un 35% en la potencia instalada, pero con un 29%, que es esta línea azul, que ustedes ven por debajo, lo que son las energías renovables en su totalidad. Si de ahí discriminamos cuál es la solar, verán que estamos hablando de el 1% del resto. Realmente estamos muy en pañales, y si ustedes ven en este gráfico de barras, el amarillo que representa a la solar, que está justo detrás de esta etiqueta, es esta pequeña línea que está por debajo. Ahora, parecería como que en realidad es poco relevante. La cuestión es que el crecimiento de las energías renovables, en particular, más de la fotovoltaica incluso que la eólica, está creciendo a niveles exponenciales en el mundo, y si uno compara en el país, recién, a partir del 2019, 2018, podemos decir, en adelante, con las nuevas rondas de renovar, comenzó a haber justamente la implantación de parques solares en el país. Voy a pasar un poquito rápido algunas, porque si no, no vamos a llegar a ver todo. Acá nos ubicamos de vuelta en el país. Esto es datos de Camesa, y ustedes verán justamente aquí que esta es justamente sobre la totalidad de la participación del market share de energías renovables en el país, y esto está puesto por meses desde enero de 2020, cuando comenzó a haber cierta notoriedad de las energías renovables en el país. Verán que el amarillo es el color que identifica al solar en todos los cuadros que estamos viendo, y que de a poco va a ir creciendo. Y verán que hay periodos estacionales, porque claramente en la época de invierno la participación de generación solar se reduce notoriamente, que son estos espacios donde las barras de color amarillo son mucho menores que las que lo anteceden y las que los preceden, ¿no? Aquí sí ya estamos viendo, y acá a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos el porcentaje sobre el total, y es de otra manera viendo cómo ha crecido desde enero de 2020. Por algunos momentos hemos tenido grandes picos justamente de energías renovables, pero estamos en un 2,5% de la participación. Sigue siendo realmente muy, muy bajo. Cuando uno dice a nivel país, y esto sigue siendo información oficial de Camesa, volvemos sobre los cuadros de color amarillo que son fotovoltaicos, y acá verán eólico, hidráulico, bioenergía. Verán que justamente predomina todo lo que sería la zona centro, Córdoba y San Luis, que tiene justamente una participación de energías fotovoltaicas con unos 96 megawatts instalados. Después sigue justamente toda la zona de Cuyo, donde tenemos acá San Juan y Mendoza predominantemente, con unos 390 megawatts instalados. Y la que tiene la mayor cantidad de potencia instalada justamente de energías renovables es la región del NOA, del noroeste, justamente, donde en realidad los más fuertes de todas estas provincias que lo conforman son claramente Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. No hay prácticamente, es muy escasa la participación en Santiago del Estero, aun cuando queda dentro de lo que aquí figura como NOA. Y acá tenemos grandes parques justamente, sobre todo en La Puna, en la zona de Caucharí, tenemos parques en Cafayate, tenemos parques después un poco más pequeños en cuanto a estos que les comentaba inicialmente, que están diversificados en la zona predominantemente de La Rioja y Catamarca. Hay algunos que se están instalando incluso en estos momentos en San Juan. Mendoza todavía no es tan fuerte al respecto, y la zona centro, la verdad que cuando se compara con el resto, todavía no tiene el crecimiento que ha mostrado, o que viene mostrando justamente la zona del NOA y de Cuyo. Y uno se preguntará entonces, ¿por qué esta zona en particular? Porque justamente tenemos en el NOA y en la zona justamente de Cuyo. Por esto, este es el mapa, justamente el mapa global, ¿no? El Atlas global, justamente, solar, donde localmente lo que ustedes pueden ver son los grados de incidencia solar. Cuanto más oscuro, en este caso tirando a Bordeaux, más fuerte es la irradiancia que ocurre en ese lugar, en ese sitio, y notarán claramente en todo el mapa mundial que la zona de Atacama, o sea, todo lo que es la zona justamente norte de Argentina, hacia el lado de Chile, y justamente la zona de La Puna y la zona, digamos, oeste de Jujuy, Catamarca, Salta y San Juan, es la que tiene el mayor nivel de incidencia. Y verán por otro lado que uno diría, bueno, pero la mayor cantidad en realidad de parques solares implantados no está en esta zona, sino que está justamente por ahí en esta zona de acá, porque es donde tenemos justamente los grandes consumos. Pero como ustedes podrán observar, el rendimiento de una planta solar puesta
ni siquiera digo Atacama, de repente puesto en lo que puede ser San Juan, al oeste de San Juan, puesto en el oeste de Catamarca, puesto en Salta, en Jujuy, tiene un rendimiento, pero por lejos superior a cualquier planta, a cualquiera, que puedan colocar en cualquier parte del viejo continente, donde la parte justamente de la península ibérica es la que tiene el mayor nivel de irradiación solar, y no por nada justamente España estuvo en su momento liderando lo que ahora lidera China, ¿no? Pero en su momento fue justamente España con un régimen de promoción muy interesante que duró algunos años. Aún así, si ustedes, vuelvo al plano atrás, pero si ustedes ven esto, fíjense que en los extremos, en los polos prácticamente el nivel de irradiancia es muy bajo, pero aún así, esto no quiere decir de manera alguna de que no puedan colocarse parques solares en otras partes del globo. Incluso, y esta es la foto que estaba mostrando recién, esta es la base Petrel, que está a más de 1000 kilómetros al sur de Ushuaia, que es una de las bases de la Antártida Argentina, y es justamente un parque solar de 200 paneles. Acá se ve parte del montaje porque ya está terminándose recién ahora, que se hizo justamente entre la empresa a la cual represento y otra empresa más justamente, junto con la base Petrel de la Armada. O sea, aún así igualmente sigue siendo importante de repente el aporte, sobre todo en esos lugares donde de repente la radiación solar es notoriamente menor. Aquí ya les hago un poquito de la compañía en la cual pertenezco de una manera, porque estos son los parques solares 360 Energy, es la compañía donde estoy desarrollando en este momento, y esos 5 sitios que ven aquí justamente corresponden a los parques solares de nuestra compañía. De todas formas voy a hablar un poco nada más porque no voy a hablar mucho de mi compañía en particular, sino justamente de términos generales a nivel país más que nada. Pero justamente como verán, están ubicados o localizados en zonas justamente de alto nivel de irradiación solar. Bueno, esto lo paso un poco por alto, pero acá es simplemente para que ustedes se den cuenta de que no hay un solo modelo de panel, ni una sola marca, ni de panel, ni de inversores, ni de trackers, y después les voy a comentar un poquito qué son los trackers, sino que hay una amplia variedad, con lo cual la amplitud en la variedad lo que hace también dificulta un poco a veces el tema de la operación y el mantenimiento, cuando en un sitio no hay una sola marca, cuando no es monomarca en todo caso, ¿no? Y cuando comienzan a colocarse tanto paneles como inversores, como transformadores, como trackers de distintas marcas. Pero para que tengan una idea, hoy en día tenemos en el país, no nosotros, sino el país, tiene 45 parques solares en operación comercial. Y una cantidad aproximada de casi 3.700.000 paneles funcionando. Esto igualmente muy rápidamente va creciendo, porque justamente hay en este momento una serie de proyectos de varias compañías que se están llevando adelante, algunos de los cuales se están terminando, y hace un par de días uno de ellos, una semana nada más, terminó prácticamente una de las primeras etapas. Bueno, esto es una síntesis de lo que es esta compañía que les comentaba donde estoy trabajando. Son 118 megawatts de energía. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de que en el mundo había 3,5 millones. O sea, fíjense qué lejos que estamos todavía, ¿no? Y esto es solamente una de las grandes compañías. No estamos mucho más a nivel país. Estamos hablando de 1.180 más o menos en total en todo el país de megawatt de energía solar fotovoltaica. Y esto solamente es para que tengan una idea de qué significa en realidad estos 118 megawatts, a cuántos hogares equivaldría justamente, cuál es la generación anual estimada. En esto hago un comentario. Ustedes sabrán que todo lo que es energía renovable tiene prioridad de despacho, ¿no? O sea, ustedes conocen de que la matriz energética argentina tiene fuentes nucleares, tiene de repente Atucha 1 y 2, Embalse 0 tiene centrales hidroeléctricas, tiene de repente un parque térmico y tiene las renovables. Y solamente las renovables son las únicas que tienen prioridad de despacho. Eso quiere decir que alguna renovable genera, automáticamente despacha, tiene prioridad para despachar. El resto son a demanda, y en esto CAMESA es justamente quien va regulando la oferta y la demanda justamente de energía. El resto son equivalencias simplemente, ¿no? ¿Cuántas toneladas de CO2 se evita de emitir al generar con energía solar fotovoltaica, por hacer un parangón, y cuántos barriles equivalentes de petróleo correspondería justamente esta equivalencia de estas un poco más de 248.000 megawatts generados de energía, ¿no? La inversión
solamente para esta compañía supera de alguna manera los 120 millones de dólares. Ahí, de acá sacan un cálculo rápido. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando que cada megawatt de energía instalada en promedio estaba rondando el $1.000.000. Y digo estaba porque en realidad hoy en día ya está rondando aproximadamente los $800.000 de megawatt instalado. O sea, hoy ya está por debajo de lo que es la instalación de una central térmica. Hasta hace no muchos años atrás era casi el doble el costo y ahora ha bajado notoriamente. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque el avance tecnológico ha hecho, que es lo que figura en el medio, que uno de los elementos que está más diversificado en un parque solar, que es el panel solar, haya bajado hasta un 90% su costo, solamente por el hecho del avance tecnológico. Y acá en el avance tecnológico, no solo hay, puedo citar algunos, están desde el hecho del incremento notorio de la potencia. Un parque instalado en Argentina en 2009 usaba paneles de 260 watt pico, por ejemplo, y hoy en día ese mismo panel está hablando de los 700 watt pico, con lo cual fíjense que estamos hablando prácticamente de 3 veces más de potencia. A eso súmenle de repente también el hecho de que 2009 todavía no había seguidores solares, los trackers, que son como el girasol, ¿no? Lo que hacen justamente es posicionar siempre en el cenit al sol, por lo tanto arrancan la mañana apuntando hacia el este y van avanzando durante el día hasta terminar por la tarde a unos 55 grados apuntando hacia el oeste, despidiendo al sol. De esa manera tiene un rendimiento superior al tradicional panel que va instalado en forma fija en un bastidor. Ese panel fijo va apuntando siempre al norte, siempre que estemos en el hemisferio sur, ¿no? Si tuviéramos en el hemisferio norte apuntaría hacia el sur, y si tuviéramos en el Ecuador apuntaría directamente hacia arriba. Bueno, la potencia instalada, para que ustedes vean justamente, de los 295 gigawatts de nueva potencia que se instaló a nivel mundial de energía renovable durante el 2021, hace poco más de un año, la energía solar representó el 59%. Por eso les comentaba de que, a pesar de que hoy en día sigue siendo importante todavía la energía eólica en cuanto a potencia instalada, va creciendo a pasos agigantados la energía solar fotovoltaica, y este es un dato real. O sea, el 60% prácticamente del año 2021 de todo lo que fue renovable fue solar, y el resto se repartió una buena parte en eólico y después un poco en el resto de las energías renovables hidráulicas de menos de 50 megawatts, biogás, bioenergías. Y el crecimiento justamente, lo que muestra en este último cuadro de la derecha, la capacidad solar mundial conectada a la red alcanzó los casi 850 gigawatts la solar, contra 3.000, que es la total que agrupa a todas las renovables. O sea que estamos prácticamente con la energía solar a nivel mundial sobre la totalidad de energías renovables, prácticamente en una cuarta, un poquito más de una cuarta parte del total. Pero sigue creciendo a pasos agigantados y esto es una realidad que ya está en el presente. Bueno, es una energía limpia, la del sol, ¿no? Porque digamos, brinda energía, digamos, cuando sale el sol, aun cuando esté nublado, con menor intensidad, pero la tenemos de todas formas, es abundante, y aparte es autóctona porque eso justamente influye en, digamos, en el lugar donde ocurre, y no hay limitación al respecto. Son algunas imágenes solamente de lo que son algunos de los parques, para que tengan una idea. Y estos parques ustedes lo ven, este parque, por ejemplo, estos dos de la izquierda son de San Juan, de la zona sur, del departamento de Sarmiento, el superior es de Fiambalán, Catamarca, el de abajo a la derecha es de Nonogasta, en La Rioja, y así uno podría mostrar más paneles. Para que tengan una idea, este parque, justamente que estoy marcando en este momento con el puntero, tiene poco más de 135.000 paneles de casi 400 y algo de watt pico cada uno de ellos. Una potencia instalada de 35 megawatts. Les comentaba que íbamos a hablar un poquito, y ya enfocándonos en el tema, porque lo anterior era justamente entrar en contexto, de cuál es el proceso justamente del desarrollo de las energías de un parque solar en realidad, desde la génesis misma, y cómo participamos nosotros también en el área de salud, seguridad y ambiente en esta etapa inicial. Fíjense que la identificación de oportunidades significa identificar de alguna manera dónde hay un sitio. Les comentaba que
Los predios son grandes. En realidad, para que tengan una idea, cada megawatt instalado de un parque solar fotovoltaico está rondando prácticamente las 2 hectáreas. Para que ustedes tomen magnitud de ahí, cuál es la superficie que deben tener para poder implantar un parque en función de la potencia y de alguna manera vinculado directamente con la cantidad de hectáreas que necesitan justamente para poder implantarlo. Esto de todas formas se está reduciendo notoriamente, porque como les comentaba antes, hoy un panel a tan solo 10 años, un poco más, 12 años, de estos paneles que les comentaba de aquel primer parque a gran escala que se instaló en el país en Sarmiento, en San Juan, hoy está en el triple, tranquilamente, con lo cual, con la tercera parte de la superficie de aquel parque, hoy se tiene la misma potencia. Y esto no para, porque incluso los paneles están mejorando hasta el hecho que son bifaciales también, con lo cual no solamente reciben en forma directa la energía que procede desde el sol, sino también de la que rebota desde atrás. Bueno, entonces el comienzo de un proceso de desarrollo de un parque solar comienza con identificar la oportunidad. Y la oportunidad significa dónde hay un nodo para poder inyectar, porque tengo que tener una capacidad de transporte. Yo voy a colocar un parque si tengo capacidad de transporte, si tengo una línea cercana, porque si tengo que colocar o construir una línea de media tensión en 33 o en 13,2 kilovoltios o en 132 de kilómetros, cada kilómetro también tiene un costo importante, ¿no? Por lo tanto, tengo que tratar de buscar algún sitio que no sea un sitio que sea sensible arqueológicamente ni culturalmente, un sitio que no tenga bosques, o sea, un sitio donde yo no vaya a hacer ningún tipo de desmontar un bosque nativo, o sea, y que aparte encima esté cerca de una red, si es una estación transformadora, mejor aún todavía, y que esa red de transmisión tenga acceso a la capacidad de transporte. Si no están todos estos puntos iniciales, no puedo buscar. Por lo tanto, parecería como que el país, a pesar de que es muy grande, créanme, son muy pocos los espacios o los sitios donde se crean estas ventanas de oportunidades para localizar un parque. Obviamente, escanear posibles predios aptos con todas estas características que comentaba, porque obviamente hay que tener en cuenta toda esta cuestión no solamente técnica y económica, sino también ambiental. Y de hecho también no me serviría de mucho tener un parque a 200 kilómetros de una población, porque justamente el recurso, en este caso humano y logístico, se me iría por las nubes en términos de costo también. Identificar, una vez que identificamos el lugar, identificar obviamente a los propietarios, a las autoridades, las gestiones que hay que considerar en función de la jurisdicción. Hay que desarrollar una memoria técnica, y en esto, más allá que lo desarrolla generalmente el área de proyectos o ingeniería de una compañía, que puede ser propio de una compañía o tercerizado, hay especialistas al respecto, también participa el área de salud y seguridad en esa memoria técnica. Y obviamente la presentación, no me voy a profundizar mucho, pero el área de ambiente participa claramente en lo que es el desarrollo de LEIA, ¿no? Del estudio de impacto ambiental, y todos aquellos estudios que están relacionados. Y en esto me refiero a, por ejemplo, algún tipo de trámites vinculados con el uso del suelo, porque seguramente ese suelo no está preparado, debe ser un suelo agrícola o un suelo que no tiene una utilidad para una implantación de una planta de energía. Si el lugar es sensiblemente, si es arqueológicamente sensible, estudio de impactos arqueológicos. Si el lugar hay que estudiar si no hay que hacer defensas, o si voy de alguna manera a alterar escorrentías naturales que puedan generar inundaciones hacia adentro o hacia afuera del propio parque, y como esto podría citarles algunos otros trámites más que hay que ver. Fíjense que hasta ahora no hemos hecho nada, y solamente averiguando el lugar o identificando el lugar, todavía hay una gama de tareas importantes multidisciplinarias que realizar. Bueno, obviamente, y esto no es menor, aquí también lo que ocurre justamente es, esto es importante que la comunidad esté al tanto y compre, entre comillas, por si lo compre, ¿no? O sea, que se asocie de alguna manera con el proyecto, porque imagínense que cuando uno va a implantar un proyecto, tiene que lograr tener de alguna forma también el apoyo de la comunidad, en el sentido de que los recursos que voy a buscar preferentemente van a ser de la comunidad cercana. Por lo tanto, tengo que lograr justamente este vínculo, este win-win, que ganamos, digamos, las dos partes, la compañía que implementa o que implanta el parque, y también la comunidad que está cercana, por todos los servicios, por todas las utilidades y por todas las fuentes de trabajo directas e indirectas que genera
una implantación de esta naturaleza que dura más o menos 9 meses en promedio, puede llegar hasta 2 años en función de la magnitud del proyecto. Bueno, obviamente, más allá de la presentación a la comunidad, presentación ante autoridades jurisdiccionales, ambiente, el municipio, energía, hay hidráulica, hay un montón de entes en particular. Bueno, el desarrollo de energía de detalle, porque lo que veíamos aquí arriba era la básica. Después hay que hacer toda la de detalle, donde acá hay que marcar todo el layout y toda la especificación técnica al detalle de cada uno de los elementos que componen un parque solar. Y lamentablemente aquí hay un punto donde COMEX, o Comercio Exterior, tiene que participar, no por COMEX en particular, ¿no? Sino lo digo porque en realidad todavía el componente nacional para el desarrollo de cualquiera de los parques de energías renovables, y no me centro solamente en la solar fotovoltaica, que es la que estamos hablando, pero ocurre lo mismo con la eólica, que es la otra gran fuente de energías renovables, pero los componentes siguen siendo predominantemente importados. Todavía no hay suficientes elementos ni paneles, sí transformadores, pero no inversores tampoco, que son los que tienen más peso en todo esto, en el caso solar fotovoltaico, y hay una realidad, todavía no es posible competir con China, para que tengan una idea. O sea, China en términos de paneles solares, en un solo día por ahí produce todo lo que en un año consumimos acá. Con lo cual, no hay forma todavía de poder competir en esos niveles, y la tecnología avanza tan, pero tan rápidamente, que es muy probable que si colocamos una planta, de hecho en San Juan en estos momentos se está instalando una planta, y en buena hora que se está instalando una planta, pero que tiene como destino más que nada el mercado, digamos, de energía distribuida, ¿no? Es de particulares más que nada, no de estos grandes proyectos. Porque la energía avanza tan rápido que por más que iniciemos hoy la construcción de una planta para elaborar paneles fotovoltaicos y poder competir, aunque sea internamente, a los pocos meses, por no decir un año, ya seguramente esa tecnología fue superada y esa potencia del panel que podemos obtener ya quedó obsoleta. O no obsoleta, pero ustedes tengan idea que un parque solar básicamente tiene una vida útil media de 25 años. De hecho, estos contratos, los contratos típicos de energías renovables, son por 20, no menos de 20, 25 años, porque el retorno de la inversión no es menor a 8 años. Por lo tanto, tiene que tener garantizado un tiempo justamente para poder tener utilidades. Y por tanto, va a ser mayor la utilidad de la compañía que implante el parque, cuanto mejor sea la calidad de los componentes que se utilicen al respecto, y cuanto más novedosa sea la tecnología para no tener que estar cambiando a cada rato, ¿no? Bueno, hay que explorar, servicios generales de explorar justamente los proveedores locales de bienes y servicios que son disponibles, desde simplemente hotelería o lugares para alojar, para comer, el alquiler no sé, de baños químicos para la parte de obra, hasta servicios de internet. O sea, hay un montón de elementos, una ferretería, un almacén, todo esto forma parte de una exploración local para tratar justamente de desarrollar también regional y localmente la economía del lugar, durante el tiempo, por lo menos, que dura el proceso de construcción. Bueno, el desarrollo de la planificación de recursos y costos, o sea, como para ver, una vez que tenemos todo esto que está acá, recién ahí podemos tener más o menos en claro cuál va a ser, de alguna manera, los gastos o la inversión, en realidad, que va a ser necesario para poder llevar adelante el proyecto. Y una vez que se obtiene la DIA, como ustedes saben, es la licencia, ¿no?, ambiental, es justamente el documento que expide la autoridad jurisdiccional de la provincia en cuestión sobre ese estudio de impacto ambiental y esos estudios complementarios que están vinculados con el EIA, donde, entre otras cosas, una DIA, una declaración de impacto ambiental, aparte de aprobar, cuando obviamente la aprueba, también genera condicionamientos, que son cuáles son aquellas situaciones que debe cumplir el proyecto para mantener esa validez que generalmente es bianual. Y ahí comienza, y acá comenzamos ya con la parte del área de seguridad, más que nada, más fuertemente, con el desarrollo y la presentación del programa de seguridad. Hasta acá, fíjense que no hemos puesto un solo pie en el predio. Y antes de avanzar, les voy a mostrar un video que dura menos de 3 minutos, porque todo lo que viene a partir de ahora justamente es la parte más que nada de obra. Y para poder entender un poco de obra, en este video corto de menos de 3 minutos, lo que van a poder ver justamente es todo el proceso desde el comienzo
hasta la implementación de uno de estos parques que les estaba comentando, que este video tiene unos 4 años porque es de 2018, un poquito más, 4 años y medio, así que hay algunos de los procesos que ya se han mejorado incluso, pero en muchos lugares sigue usándose el que ustedes van a ver ahora. Permítanme que voy a sacar la presentación, y lo vamos a poner ahora. Un video cortito. Sí, voy a ponerlo y coméntenme si escuchan. Si no escuchan, por favor, interrúmpame. Carlos, por el momento no se está viendo el video, ¿eh? Perdón, a ver. ¿No están viendo el video? No, No, ¿No llegaron a verlo desde el comienzo todavía? no. no. Ok, bueno. Perfecto. Permítame entonces que vamos a retomar. ¿Escuchaban el audio por lo menos? No, No, tampoco. No se oía ni audio ni se veía. Bueno, entonces se ve que cuando yo corte, vamos a ver de vuelta. Voy a compartir con el sonido. Acá entiendo que están viendo la pantalla seguramente del... Ahora sí, ¿No? Bueno, perfecto. Ahora, si no escuchan se el ve. audio... Perfecto. Si no escuchan el audio, me avisan. Ahí va. Sí, está bien. Ahí se escucha. Bien. Bueno, creo que se llegó a ver el video, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Bueno, perfecto.
Bueno, esto más que nada, esto me exime, digamos, de lo que viene ahora, que es la parte justamente de construcción, porque hay mucho de lo que ustedes han visto, que ahora cuando se lo comente van a poder trazar un poco con lo que vieron en la presentación. Porque la verdad habrán visto seguramente que un parque solar tiene mucha mano de obra intensiva. No hay mucha maquinaria, más que nada aquellos que justamente movilizan cargas, pero después habrán visto que el panel solar, un panel pesa más o menos unos 25 kilos. Y lo llevan entre dos personas tranquilamente porque es más volumen que peso en realidad, y se traslada muy fácilmente, y como habrán visto, no hay que subirse en ningún lugar, porque la altura media es de 1,60 m. Entonces no hay trabajos prácticamente en altura, más allá que el movimiento, la descarga de algún componente importante, es mucho de mano de obra, pero con poca carga. O sea, la verdad que en algún momento habrán visto a alguna persona llevando unos tubos que son plásticos corrugados, que no pesan, o sea, creo que pesan como 20 kilos cada uno nada más, pero arrastrándolos, con lo cual no la está levantando nadie tampoco. O sea, la verdad que es muy poca la cantidad de carga significativa, pero es mucha la mano de obra intensiva, porque hay que colocar, como en este caso, 135.000 paneles. O sea, hay que hacer repetitivo ese trabajo. Entonces, rápidamente, proceso inicial de construcción, está el reclutamiento de recursos propios, y acá hago una aclaración. Imagínense que los parques solares están implantados en lugares donde son pequeñas poblaciones, porque hay mucho lugar justamente, en la mayoría de los casos, y en ese sentido el recurso humano generalmente tiene baja calificación. Entonces, todo lo que son los puestos típicos de ayudantes, de operarios, en algún caso puede llegar a ser supervisor, son locales. Con lo cual, ahí se contribuye con el desarrollo de esa economía regional y local, pero los especializados son generalmente de las grandes urbes, porque no hay normalmente en el sitio. Bueno, muchas veces hay empresas que por ahí necesitan contratar algunos trabajos, algunas especialidades a algún contratista. Ya podemos hablar al respecto. Hay que seleccionar los alojamientos, la logística, la alimentación, la provisión de agua, energía, internet, servicios, la definición del layout definitivo de obra. Habrán visto en un momento un camión que iba circulando justamente, un camión tolva, ¿no? Que iba desparramando, aportando en este caso justamente ripio, era justamente para consolidar los viales. Una vez que uno consolida los viales, los lugares por donde uno circula, ya prácticamente el polo disminuye notoriamente, porque solamente se permite circular por la traza, que está enripiada, y no por campo traviesa. Bueno, hay un inicio de movilización, ¿no? Cuando la oficina de obra y los servicios relacionados se instalan en el sitio para comenzar, habrán recordado, si es que vieron en esa parte del video, que estaba todo limpio. En ese sitio, una vez que se limpia, que se desbroza, más que desmonte es desbroce, porque no suele haber árboles importantes, y cuando los hay, a veces hay en forma aislada, si no, no podría limpiarse el terreno, pero cuando hubiera alguno de una especie protegida, típicamente especies protegidas en la zona del NOA suelen ser, por ejemplo, el quebracho, ¿no? Son una de las, el algarrobo o el quebracho blanco, más que nada, y cuando uno tiene que desmontar alguno, en particular, nuevamente hay un canon de extracción y hay una reposición de una cantidad de renovables por cada uno de los que extrae. O sea, hay una compensación en esos casos, ¿no? Hay una delimitación de la obra, y acá estamos hablando, fíjense, ya más de términos de seguridad, no solamente ambiental, ¿no? Y sanitización de las vías de acceso para que no cualquiera pueda ir por cualquier lugar. El Carlos, desbroce o el desmonche. Sí, se quedó Elena. en el final del video la pantalla. Bueno, yo les estaba comentando, voy a volver otra vez por acá entonces, a ver si ahí volvió a la posición de recién, de proceso inicial. Sí, ahí volvió. Bueno, ahí están los ítems que fuimos comentando recién, ¿no? Reclutamiento, la contratación de recursos de terceros, la selección de alojamientos, logística, o sea, todos los servicios vinculados, la definición del layout definitivo de la obra, el inicio de la movilización, que es más que nada el arribo de la oficina de obra y los servicios relacionados. ¿Por qué? Porque esa movilización inicial incluye nada más que las máquinas, sobre todo viales, ¿no? Que son las que hacen el desbroce, sobre todo. Se delimita para que ninguna persona ajena al sitio pueda ingresar a la zona y ponerse en riesgo, obviamente. Se señaliza justamente, sobre todo las vías de acceso. Piensen que por ahí muchas veces suele haber una ruta cercana, entonces tiene que quedar muy claro con todos los carteles viales como corresponden, cuál es la proximidad del inicio y del final
de la zona de obras y la salida y entrada de camiones, el desbroce y desmonte o desmonte propiamente dicho. Obviamente que este desbroce o desmonte genera material forestal, y el primer uso que se trata de dar, recuerden que esto, y lo vamos a ver cuando hablemos de la parte de paneles, hay mucho material que no se termina implantando, este es el caso por ejemplo del desbroce, y ese material se trata de que con la comunidad, por intermedio del municipio, pueda llegar a aquellos que lo necesiten para, entre otras utilidades, por ejemplo, utilizar para calefacción. Y normalmente suele llevarse la gente este material para poder calefaccionar, porque imagínense que estos sitios, estamos hablando de zonas remotísimas. Nivelación y aporte de material, cuando corresponde una nivelación, a veces solamente es desmontar o desbrozar y nada más. Y aporte de material, si hubiera que acudir a una cantera externa, pero nuevamente con el material interno de estos sitios es suficiente. Obviamente esto que comentaba al comienzo, del aporte de ripio sobre todo, de material para el enripiado o la consolidación de viales de circulación, de caminos internos. Esto para de alguna forma morigerar la posible generación o emisión de material particulado, ¿no? El reglamento topográfico, según el layout definitivo, que es más que nada la ubicación, recuerda que en el video veían colocados los postes que ya estaban hincados, o los postes que estaban al costado de una posición. Eso es lo que hace el topógrafo también, ¿no? De ir colocando en cada posición exacta, porque tiene que ser muy exacta, hay una deriva de escasos milímetros de error, porque imagínense que esas líneas que por ahí contienen, esos strings que tienen 30, 60 o 90 normalmente paneles, no pueden tener diferencia, tienen que estar perfectamente alineados tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Y el equipamiento normal, este es el clásico, ya específicamente hablando de seguridad, normalmente para tareas, aunque sea de inspección solamente, ni siquiera estoy hablando de trabajos especiales, nuevamente un casco de seguridad, los lentes de seguridad, la indumentaria, el chaleco, el calzado con puntera. Y en esto, por ahí son detalles, ¿no?, que comento, pero la experiencia ha demostrado, uno habla de calzado y yo hago alusión explícitamente a botines, no a zapatos. Botines y con la lengüeta con fuelle. Uno dirá, ¿por qué? Primero, recuerden que no estamos hablando que no estamos en un lugar asfaltado, estamos en un lugar donde puede haber diferencias justamente en el suelo, por lo tanto podría haber alguna posible torsión de algún tobillo si es que no estuviera bien asegurado, por eso usan botín de caña corta. Y el tema de la lengüeta es porque hay mucho polvo y se le llena sino dentro del botín de polvo. Son detalles, pero que hacen que justamente tenga mucho mayor, no solamente efectividad la persona, sino un mejor desarrollo el proyecto y los elementos de seguridad. Y obviamente si hubiera una tarea específica más allá de la normal, que es la que estamos viendo acá, ahí hay otros elementos que se pueden utilizar, si hay que hacer un prefabricado de algo, si están, ustedes vieron las hincadoras, que son esos equipos justamente donde se para una hinca o un poste metálico, y a través de un martillo en esa máquina que va golpeando, eso es una hincadora, a través de unos golpes termina hincando por hincado directo en la mayoría de los casos, en pocos segundos el poste, pero que tengan una idea, ahí están teniendo, depende del tipo de suelo, un suelo como en el que ustedes estaban viendo que no tiene prácticamente piedras, puede llegar a estar en 100, 102 decibeles. Claramente hay que usar protección auditiva de copa, ¿no? Claramente con un NRR por lo menos de 23 como mínimo, para poder quedarnos en 80 decibeles como máximo. Mientras que si el lugar tiene piedra presente, cuando la hinca, el poste metálico, vaya queriendo penetrar el suelo, va a ir golpeteando piedra, y esto lo eleva tranquilamente hasta cerca de 110 decibeles, tranquilamente. Con lo cual hay que garantizar una protección auditiva para todo el entorno inmediato, el operador, el ayudante, y hasta un radio, en muchos casos de 50 metros, de un protector también de copa, adosable al casco generalmente, de un NRR, o sea, nivel de reducción de ruidos, de 26 o 29 decibeles. Son detalles, pero para que tengan una idea, justamente estas particulares hay que tenerlas muy, muy en claro. Normalmente se utilizan, esto es un tríptico, este es el anverso, y a continuación el reverso de un tríptico. A todo el que entra se le entrega un tríptico. Esto en particular lo que habla es a grandes rasgos del equipamiento, que es a la izquierda, que estamos viendo acá. Vamos a poner el puntero nuevamente para que se pueda ver.
Después algunas recomendaciones, y en el reverso del mismo tríptico se suelen colocar, digamos, cuáles son los contactos para situaciones de emergencia, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, situaciones muy claras para que cualquier persona que ingresa al proyecto, ya sea en calidad de visita, ya sea para trabajar, ya sea para inspeccionar, tenga perfectamente en claro cuáles son las restricciones y qué es lo que está permitido hacer dentro del proyecto. Obviamente que el incumplimiento de cualquiera de estas normas, de acuerdo a la gravedad, puede significar algún tipo de penalidad, ¿no? Obviamente una cuestión, un tema es si es personal propio y otra es si es personal de terceros, pero en todos los casos genera algún tipo de restricción. Acá no se perdona a nadie, por eso la foto que ustedes ven ahí con la tarjeta amarilla. Y hay algunas herramientas como el aviso de riesgo, que es, algunos lo llaman la tarjeta stop, nosotros lo llamamos aviso de riesgo, cualquiera, el que fuera, donde se pueden identificar rápidamente actos o condiciones subestándares, ¿no? O condición insegura, como muchas veces se dice, o acto inseguro, que es la instancia inicial cuando todavía no ha pasado nada, pero si uno la deja estar, termina deviniendo finalmente en algún incidente. Bueno, acá una de las cuestiones también importantes es, se trata de que la gente reconozca los distintos tipos de peligros. De acuerdo a las imágenes que ustedes vieron, van a poder haber podido identificar, por ejemplo, desde caídas a distinto nivel, pero fíjense que arranca en el color verde a la izquierda, ¿no? O sea, acá estamos en gradientes ascendentes de peligrosidad, porque prácticamente, como les comentaba, como no hay casi situaciones de distinto nivel, hay algunas, no es que no haya, pero son las menos. A medida que vamos avanzando hacia la derecha, vamos viendo que estos peligros son mayores de alguna manera o de mayor gradualidad que el precedente de la izquierda. Entonces, algunos tropiezos, por esto que comentaba justamente más que nada de la nivelación o no del suelo, algunos golpes con o por objetos. Esos lugares son remotos, como ustedes habrán visto en las imágenes, habrán visto que en derredor por ahí había un terreno agreste. Por ahí no era un bosque, pero era un terreno agreste, donde pueden predominar alimañas, ¿no? Que puede ser desde escorpiones, puede ser víboras, pueden ser de repente arañas, o sea, hay este tipo de situaciones, con lo cual no deja de ser justamente un riesgo también latente que hay que considerar. Pasa muchas veces cuando uno deja un material acopiado en un lugar y por mucho tiempo no lo toca, bueno, suele ser normalmente refugio de este tipo de alimañas. Viuda negra es un típico de estos lugares. Obviamente que uno lo que tiene que hacer ahí es estar seguro, antes de comenzar todo esto, de que el lugar de asistencia local tenga, por ejemplo, los sueros que correspondan para las alimañas del lugar, y si no, proporcionárselos para que en caso que ocurra pueda atender rápidamente. Entenderán de que la gravedad de una picadura de una alimaña de este tipo requiere de una acción inmediata y la aplicación en corto periodo de tiempo de un suero el que corresponda. Derrames todavía es moderado porque en realidad son pocas las situaciones. Más se puede dar el derrame durante la construcción por alguna manguera, una pérdida de una manguera de repente, o en algún trasegado de combustible o de un fluido de un lugar a otro, porque en realidad ustedes en la parte ya cuando estemos en operación prácticamente no hay fluidos, salvo lo necesario para la operación, que es muy poco. El contacto con máquinas y equipos, como les comentaba, ya han visto en el video, por ahí ese predio de 108 hectáreas, había por ahí como máximo, no llegaba a una decena de máquinas en total, entre las que de alguna manera estaban repartiendo el material hasta las propias hincadoras o los camiones que llevaban material ya desconsolidado. Carga térmica, esto es importante, como dijimos antes, los lugares donde se implantan los parques suelen ser lugares de alta irradiancia, niveles de irradiancia solar, por lo tanto, si toca justamente construirlo, y como les comenté antes, ronda los 9 meses, puede ser un poco más, un poco menos, una construcción, es casi seguro que le va a tocar en un periodo estival. Entonces, la carga térmica para el proceso justamente de implantación es un elemento que hay que considerar a la hora de desarrollar el proyecto. Incendio, en este caso en el que ocurriera, podría darse, por ejemplo, con el aceite de los transformadores, en alguna circunstancia muy particular. Y shock eléctrico. Estas dos últimas, el incendio y el shock eléctrico, son más que para la parte de obra, para la parte de operación y mantenimiento. De todas formas, hay un momento en particular en la obra, que es cuando todos los trabajos que se realicen, ahora vamos a ver algunas fotos, son trabajos sin tensión, sin energía, se manipula y se trabaja sobre inversores, sobre transformadores de media o alta tensión, sin energía,
pero en un momento en particular comienza con el conexionado. Y a partir de ese momento ya comienza a haber energía. De hecho, los paneles, aunque no estén conectados, los paneles ya están generando 600 watts o lo que fuera, pero cada panel ya está generando. Recuerden ustedes que los paneles generan en corriente continua, y un string, una hilera de paneles termina por ahí levantando hasta, depende del lugar, depende de la configuración, pero puede ser 1500 voltios de corriente tranquilamente. Por eso van a unas cajas de nivel, esas cajas de nivel van directamente a un inversor, a una caja que recopila esta caja de nivel y invierte justamente esa corriente continua en corriente alterna, y finalmente un transformador, porque generalmente suele pasar a capaz que 1000 voltios, pero de una tensión muy, muy baja, y capaz que tenemos que levantarlo a 33.000. Si hiciera falta hacer una alta tensión, que típicamente son 132.000 voltios, obviamente ya hay una sección transformadora, ¿no? Para ese caso. Pero normalmente un parque evacúa energía normalmente por ternas, ¿no? De 13,2 o 33. Bueno, esto que comentaba recién, obviamente tiene que estar de alguna forma asociado con una matriz de evaluación de riesgos laborales, ¿no? Donde uno lo que tiene es la identificación de la actividad, de alguna forma identificar los distintos peligros que tiene cada una de estas actividades, identificar de repente, hacer una caracterización del riesgo primario y determinar cuál es justamente el potencial de riesgo, y después hacer una evaluación de un riesgo secundario que sería con la aplicación de medidas. Y finalmente una serie de recomendaciones, que es lo que figura normalmente en la parte derecha. No abro para que se vea mucho esto, porque si no vamos a estar un montón de tiempo con esto, pero esta es normalmente cómo se identifica un peligro, cómo se lo caracteriza, cómo se identifica cada peligro de cada tarea en particular, cómo se hace una evaluación primaria, cómo se hace una evaluación secundaria aplicando las distintas medidas de contención, que van desde medidas digamos, va por jerarquía, ¿no? Primero de ingeniería, termina después pasando por administrativas, y finalmente recién lo último, que es el uso obviamente de protección personal, cuando ya lo anterior no ha sido suficiente. Y todo eso queda plasmado en las recomendaciones. Pero así como tienen la parte de riesgos, de seguridad, también está la parte de identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales y consecuentemente los impactos ambientales que pueda generar esto. Y esto para todas las etapas, pero predomina sobre todo en la etapa de construcción. Normalmente una matriz no es la única, estos son ejemplos que usamos nosotros, pero como esto hay muchos ejemplos, seguramente habrá mejores que estos, pero en esto lo que hacemos es, por un lado, identificar cuáles son las actividades, cada una de estas actividades en qué circunstancia ocurre, en una instancia después de identificación del aspecto. Hasta acá es la actividad y acá es el aspecto, donde se caracteriza. Acá se trata de identificar cuál es el aspecto ambiental de esta tarea, cuál es el potencial impacto ambiental de la misma tarea, y después se trata, a través de una decena de atributos, más o menos caracterizar. Puntuándolo, hay unas tablas de referencia, y en función de esa valoración va a dar justamente una clasificación. En función de esa clasificación, después hay que realizar un control de ese aspecto, ¿no? O sea, cuáles son los indicadores que hay que llevar adelante, cuáles son las medidas de control, cuáles son los indicadores que se van a llevar adelante, cuáles son los procedimientos, en caso de que sean necesarios llevar a cabo procedimientos. Todo esto es tanto para la etapa de construcción, que es la que más aspectos y eventualmente impactos ambientales puede generar, como la parte posterior de operación y mantenimiento. Les podría citar que como aspectos relevantes en la parte de construcción podríamos encontrar, por ejemplo, el consumo de agua. Porque ustedes se dan cuenta que cuando uno hace una consolidación de un suelo y aporta material, tiene que humectar el terreno, esa zona donde aplica el material del ripio, por ejemplo, para poder compactarlo y consolidarlo. Por lo tanto, ahí ya estamos consumiendo agua de repente. Y de hecho, en algunas zonas habrá que aplicar también para abatir justamente posible material particulado que pueda estar en suspensión. De igual manera, eso en la parte de construcción. En la parte de operación y mantenimiento, el agua es un elemento también importante en cuanto a la cuantía, cuando hay que hacer lavados de paneles, ¿no? Porque los paneles se van ensuciando con el tiempo, y lo que hay que llevar normalmente es lavarlos con agua. ¿Hay métodos de lavado en seco? Sí, claro. Pero no se olviden que, está bien, no consumo agua, pero consumo seguramente otro tipo de energía, hidráulica, por ejemplo, o neumática, para hacer girar unos rodillos, porque no es tan fácil sacar cuando ha quedado impregnado de repente el panel con
con polvo. ¿Y cómo se mitiga, cómo se reduce la suciedad, el ensuciamiento de los paneles? Bueno, si yo logro generar un desarrollo de una corteza vegetal debajo de los paneles, y vamos a ver ahora en alguna de las fotos, obviamente lo que hago es, por un lado, bajar la temperatura, porque los paneles tienen muy buen rendimiento con bajas temperaturas o con temperaturas normales, pero que no superen los 60 grados. Y aparte de bajar la temperatura del panel y por tanto tener un mayor rendimiento de los paneles, también lo que tienen en ese caso es menor polvo, que consecuentemente va a ensuciar menos los paneles y por tanto también vamos a utilizar menos agua para lavarlo. Entonces fíjese como un mismo aspecto, que es el agotamiento de un recurso, como es el agua, impacta de una manera en la etapa de construcción y de otra manera en la etapa de operación y mantenimiento. Carlos, Sí, hay acá Elena. una pregunta sobre la matriz que sería bueno interrumpirte para que la contestes. Bueno, Dice, ¿la matriz adelante. de riesgos que se usa es propiedad de la empresa o está homologada con alguna norma nacional o internacional? Bueno, buena pregunta. Esta, voy a ir hacia atrás. ¿Estamos hablando de la matriz de riesgos laborales o la matriz de evaluación de aspectos ambientales? Si fuera cualquiera, igual cualquiera de las dos, Elena, tranquila. Cualquiera de las dos, para que tengan ustedes una idea. Esta compañía y estas matrices que ustedes vieron están homologadas en este caso, están validadas dentro de lo que son los sistemas de gestión certificados de ISO 14000 para la parte ambiental, que es la ambiental. O sea, ha pasado satisfactoriamente las auditorías de ISO 14000 y la laboral ha pasado satisfactoriamente la certificación de ISO 45000. Con lo cual, la validación más que nada es, en tanto son efectivas, porque han sido efectivas y son efectivas en su aplicación, porque de hecho el resultado final es la ocurrencia o no de desvíos. Si el desarrollo de la matriz es efectivo o no, pero aparte porque ha pasado satisfactoriamente esas auditorías. Esta compañía que les estaba comentando tiene, y de hecho hace menos de un mes ha tenido las auditorías externas por el ente de certificación de primera y segunda vigilancia de una norma y de la otra, de ambas, y pasó satisfactoriamente esto. Entonces, ¿no está basado, si usted me dice, está basado en alguna otra norma de fuera? No, tal vez no, fue un desarrollo propio. Pero ese desarrollo propio ha tenido el cumplimiento y la validación de los entes de certificación que mantienen hoy certificados estos sistemas de gestión. No sé si con eso se responde la consulta. La consulta se dirigía a los criterios de aceptabilidad y tolerabilidad del riesgo. Bueno, todos esos criterios los define normalmente la compañía. O sea, cada compañía, y de hecho les comento, para aquellos que trabajan con sistemas de gestión, y con 14000 o con 45001, estas normas normalmente dicen qué es lo que tienes que hacer, pero no cómo lo tienes que hacer. Por lo tanto, uno tiene, en función de la especialidad, en función justamente de las características particulares de la actividad, en este caso la de generación de energía fotovoltaica, uno puede hacer, o sea, tiene que dar cumplimiento a esos requisitos normativos, pero tiene la potestad de poder determinar cuáles son los criterios de aceptabilidad. Yo acá fui muy rápido, porque tendría que mostrarles, y creo que va para otra charla porque nos vamos a ir en el tiempo, pero como les comentaba, hay justamente una tabla de referencia, y esa tabla de referencia tiene una identificación de cada uno de estos puntos que están acá, tanto en la parte de caracterización primaria, en la identificación primaria del peligro, como en la secundaria, y lo mismo pasa en la parte justamente de aspectos ambientales. Cada uno de estos atributos, reversibilidad de repente, los efectos, la magnitud, todo esto está caracterizado por una definición que la compañía ha determinado. Y son efectivos. O sea, de momento son efectivos porque los estándares que uno ve, los indicadores de gestión, son efectivos porque justamente la tasa de incidentes es realmente muy, muy baja, está muy por debajo de la media de la misma actividad. Entonces, no hay una norma externa en la cual nos hayamos basado, o que esté cumpliendo con una externa, sino que está satisfaciendo requisitos específicos de la actividad y ha pasado satisfactoriamente los estándares de certificación. Sí, en todo caso, para quien después ha hecho la consulta, si quiere profundizar, después podemos ver más en detalle para no extendernos en esta presentación, porque acá ustedes están viendo más que nada a grandes rasgos cada uno de los elementos que componen estas dos matrices, pero no les mostré
porque nos llevaría tiempo, esas tablas de referencia, donde ahí se identifica cuáles son, después de hacer la valoración, ¿no? Después de justamente de identificar magnitudes, frecuencias, gravedad y todo lo demás, cuál es realmente el riesgo alto, bajo, medio, o con el nombre que uno les haya puesto. No sé si, Elena, con eso queda más o menos resuelto y abrimos para que después, en todo Sí, caso... acá hubo un agradecimiento de quien preguntó y me parece correcto lo que decís de continuar, porque si entramos en profundización de cada uno de los ítems, va a quedar mucho material como suelto. Así Bien, que, después en todo bueno, caso, digamos, no tengo problema que cuando terminemos y ya veamos las preguntas, después aquellos que quieran hacer algún tipo de consulta o dejar un... Les puedes pasar tranquilamente mi mail, Elena, y me pueden consultar y podemos no, continuar lo más que adelante. podemos hacer es que a través del copime@copime.org.ar, Comisión Ingeniería Ambiental o Comisión Ambiente, preguntas para conferencista, me llegan a mí y yo te las derivo. Ningún problema, ningún problema. Perfecto. Bueno, ¿les parece que Bárbaro. continúe? Porque veo que son 8:20, vamos a ir avanzando un poco. Igual esta parte ya es más rápida, porque a grandes rasgos hemos tocado ya los puntos recién. Control de equipos y herramientas, esto es fundamental. Hay que declararlas inicialmente, identificarlas o copiarlas y protegerlas. Obviamente que tienen que estar en buen estado de conservación, aptos para el uso, el control de seguridad de los elementos mediante un checklist que pueda hacer el control y verificar con cierta frecuencia. Y esto no sé si lo vieron en alguna oportunidad, seguramente lo habrán visto. Uno puede identificar de una forma muy fácil, es a través del código de colores, donde justamente se identifica un color determinado para un mes en particular, con lo cual uno mira rápidamente una herramienta o un equipo, y si estamos, y vamos a citar un ejemplo, estoy en abril, ahora estamos en abril, y vemos que la cinta adhesiva que tiene colocada es de color amarillo, significa que el último control fue en enero. Y si esto se valida con un registro o con una planificación donde diga cuál es la frecuencia mensual, trimestral o lo que fuera, y esto no lo está cumpliendo, ahí hay un desvío. Esto se detecta a través de las auditorías internas, ¿no? que uno debe realizar, uno como prevencionista debe llevar adelante. Bueno, y esto obviamente haciendo alusión a esto, respetando la planificación. No es lo mismo el control de una herramienta en la instancia de obra que en la instancia de operación y mantenimiento, porque la gran cantidad de herramientas, sobre todo manuales, tiene un uso mucho más intensivo en la etapa de obra que en la etapa de operación y mantenimiento, con lo cual requeriría, por ejemplo, un control mensual durante la obra y tal vez trimestral durante la operación y mantenimiento. O sea, acá le estoy mostrando una parte, pero esto tiene más de 20 elementos, por eso digo que es complejo, porque uno trata de ir, no hilar demasiado fino, pero lo suficiente como para poder tenerlo bajo control. Obviamente el elemento que no es apto y que no puede repararse se saca. Acá no hay tutía. Si uno lo dejara, corre el riesgo de que se reutilice. Y a muchos de ustedes por ahí le ha pasado en algún lugar si han estado. Permiso de trabajo, bueno, acá es importante determinar, no tiene sentido que todas las actividades que se desarrollan, tanto sea en operación de mantenimiento como en construcción, tengan un permiso de trabajo asociado. Está claro que no. Por eso es que hay un flujo, en este caso un flujograma que debe seguirse, para determinar si una actividad, una vez determinada, corresponde o no que corresponda a que tenga un permiso de trabajo. Entonces hay todo un flujograma que va llevándolos. Si dice que sí o que no, si dice que no, va llevándolo justamente que el trabajo no se puede hacer o se posterga porque no están dadas las condiciones, y si dice que sí, es si corresponde o no un permiso o si no corresponde directamente, como este caso que dice no requiere permiso de trabajo. De todas formas, para que tengan una idea, en la normalidad de los casos, si uno desagrega las distintas tareas en cada una de las actividades, desde la instancia de desmonte o desbroce hasta la parte final de conexionado y puesta en marcha, calculen que el 70% de las actividades suelen tener sobre el total la necesidad de aplicación de un permiso de trabajo. Las muy, muy básicas no, pero el 70 al menos, como piso, requieren un permiso de trabajo, ya sea o bien porque hay cierta criticidad que se corresponde con la matriz de evaluación de riesgos, o bien porque puede haber cierta superposición con otra actividad. Entonces, eso hay que verlo muy, muy fino, y esto es un flujograma que ayuda normalmente a quien asigna un trabajo, quien determina un trabajo, que el prevencionista o quien esté a cargo
acepto o no la generación de un permiso, y obviamente si requiere un permiso y no está hecho, no se puede empezar directamente. Esto requiere de un compromiso y un involucramiento muy firme, ya no solo, y lo cual es obvio, del prevencionista o del equipo de prevencionistas, sino de los supervisores, de los mandos medios. Son ellos los agentes de cambio, son ellos los que tienen que, digamos, sin necesidad que uno esté encima de ellos, hacer cumplir todo esto. Entonces, muchas veces, incluso cuando se implementa algún proceso nuevo, pasan de una instancia a la siguiente, no sé, en la instancia de apertura de zanja, tendido y tapada, al proceso de hincado, aunque muchas veces suelen ser equipos distintos, uno va informando y capacitando a su personal, y se trata de que sean los propios supervisores los que hagan toda esa función, con la asistencia obviamente del área de salud y seguridad y ambiente, para poder de alguna manera dar soporte en los aspectos involucrados con nuestra gestión. Permiso de trabajo, no pretendo que puedan leer todo esto, pero este es un típico permiso de trabajo básico, donde acá se identifica claramente cuáles son perdón, el tipo de actividad que se va a realizar, en caliente, en frío, en altura, hay varias en realidad, ¿no? Con energizado o no, cuál es el sitio en particular, la hora específica, quién es el líder del proyecto, quiénes son los ejecutantes del trabajo, y que para que estén también firmes porque van a estar notificados, y después comienza justamente toda, a modo de ayuda a memoria, justamente una desagregación, ¿no? De cuál es el tipo de trabajo que va a realizar, y acá hay un multiple choice para poder elegir uno o más de todos estos elementos. Hay después justamente los elementos que tienen que utilizar para llevar adelante esta tarea. Justamente, perdón que yo me hago el pibe, pero la verdad que ya está muy chiquitito, así que voy a tener que usar los lentes para esta parte ya. Está muy chiquito. Identificar los peligros asociados justamente a esta tarea que se está pretendiendo realizar. ¿Cuáles son los equipos de protección personal para todo esto? Verificar justamente si están en condiciones, ver los equipos de extinción si corresponden, ver de repente algunas medidas en particular. Y acá, esta tabla que está acá es donde, si uno lleva desde el comienzo, desde que comienza a llevar los recursos que utiliza, entonces después es mucho más fácil poder llevar adelante indicadores. Por ejemplo, cuánta agua, cuánta energía, cuánto combustible, cuántos kilos de residuos ha generado, todo esto, si uno lo toma, si hay un derrame, cuántos kilos, si uno ya en el permiso lo lleva adelante, después es mucho más sencillo y trazable poder llevar adelante indicadores de gestión que tomen en cuenta la evolución y las tendencias de consumo y generación de combustibles, de agua, perdón, de residuos, de material reciclable y todo lo demás. Y obviamente el permiso se apertura en este recuadro, en el penúltimo recuadro, y se cierra en el último. Hasta que no se cierra, no se abre un permiso nuevo para ese grupo de trabajo, ¿no? Bloqueo etiquetado, y acá estamos pasando en la instancia donde estamos construyendo, estamos tocando y manipulando equipamiento sin energía, y de repente nos encontramos con que comienza la parte de comisionado, precomisionado y comisionado, y puesta en marcha. Un equipo que lo venía tocando sin energía, ya a partir del determinado momento comienza a tenerlo, y ahí es importante hacer el cambio de chip en realidad, para esa persona, para ese personal que estaba acostumbrado a ingresar a ese lugar sin problemas, y ahora requiere justamente poder tener cierta restricción para no pasar tan libremente. Bueno, obviamente, en el términos de bloqueo y etiquetado, perdón, acá admitimos a alguien, respetar las pautas e indicaciones establecidas. Estos son dos modelos, hay muchos más, ¿no? Cada uno va desarrollando el que le sea más cómodo y útil, y que sea muy didáctico, las tarjetas que correspondan, y en tanto y en cuanto pueda estar en riesgo, acá es importante, digamos, respetar a rajatabla las 5 reglas de oro, básicamente, para lo cual es importante poder contar con distintos elementos, ¿no? Este que ustedes ven acá arriba, que muchos lo han visto, la famosa tijera, multicandado, donde cada uno pone su candado, entonces garantiza de que hasta que, si yo estoy trabajando y puse mi candado, por más que el resto de los integrantes lo saque, hasta que yo no saque el mío, el equipo está bloqueado y aperturado. Tiene apertura visible y efectiva, y está bloqueado. Gestión de residuos rápidamente. Típicamente en obras se encuentran, ¿no? Se aprovechan esto, ¿no? Los tambores, las bombonas metálicas, y se trata de que sea de identificación rápida. ¿Se acuerdan que eran
hectáreas, muchas hectáreas, por lo tanto tienen que ser de un color visible. Esto lo determina los procedimientos internos, en nuestro caso son estos los colores típicos, y tapados porque obviamente a veces se dejan abiertos y hay una lluvia o lo que fuera y termina, capaz que teníamos en el rojo, no sé, 5 litros de aceite que se levantaron de un derrame y con la lluvia se transformaron en 25, 50 litros de una emulsión agua y aceite, donde esos iniciales 5 litros, o redondeemos 5 kilos, aunque la densidad es menor, se transformaron en 50, con el costo, el extra costo de su tratamiento posterior. Acá una cuestión vinculada, por eso está el tema, el icono de reciclado. Este es un depósito de residuos, está vacío porque en esta instancia no había prácticamente generación, y esto es un depósito de material. Un parque solar, ¿se acuerdan que les comentamos, que comentara, que hay muchos elementos que vienen acompañando a los componentes que no se terminan implantando? ¿Cuáles son? El packaging. Un paquete de paneles, por ahí, si se acuerdan en las imágenes, igual la vamos a ver ahora cuando reflejemos algunas fotos, vienen en cajas de cartón, cartón de triple capa, de muy buena calidad, pero cartón al fin y al cabo que no se utiliza. Entonces lo primero que se trata es que, ya sea el cartón, ya sea el palé de madera sobre el cual viene el cartón, ya sea el stretch film, ya sea el suncho metálico, el suncho plástico, todos esos elementos que no van a quedar conformando el parque, se trata de darles de alguna manera una utilidad. Primero, internamente. Por eso que ustedes verán que este depósito de residuos tiene placas solares arriba. Y no porque esté generando energía, sino que estas placas están fuera de uso. O han sido trizadas por algún golpe, o tienen un cortocircuito. Entonces aprovecho a utilizarlas como techo. No está generando energía, pero tampoco se tiró. Y como esto, hay otros materiales de repente que se pueden utilizar. Como les comentaba, el cartón es un muy buen aislante. Y en esas comunidades, recuerden que estamos hablando de lugares realmente remotos, donde por ahí un recurso que uno acá podía no le da utilidad, como el cartón, la madera, el material forestal de desbroce, allá se le da mucha utilidad. Entonces, hay mucho trabajo en común, digamos, con la comunidad para poder brindarles, obviamente sin costo alguno, estos elementos para darle un aprovechamiento. Este es un depósito típico, y verán que es pequeño, es de residuos peligrosos, porque la verdad que las instancias tanto de construcción como las posteriores de operación y mantenimiento generan una escasísima cantidad de residuos peligrosos. Más que nada proveniente de algún derrame. Si no, es difícil que haya residuos peligrosos en un parque, en la construcción de un parque solar, si está bien gestionado, con los elementos que correspondan, ¿no? Restricción de acceso, bien ventilado, para que eventualmente, como hay mucho calor, por lo menos que no quede incidiendo internamente un calor que puede inflamar algunos de los componentes. Y los típicos elementos de contención de derrames, acá se ve una parte de ellos: matafuegos, palas, tallos con arena, material absorbente, cartelería y todo lo demás. Bueno, esto más que nada se trata que nuevamente quede muy claro cuáles son los lugares de disposición de residuos de los RCU, ¿no? Los peligrosos, ¿no? Los tradicionales, que son típicos de las viandas, donde normalmente, para que tengan una idea, estamos hablando de una generación de 200 gramos, 250 si quieren, un cuarto de kilo, por día por persona, de viandas. O sea, RCU, que son provenientes desde el resto de viandas de las comidas habituales, y la yerba del mate y el paquetito de galletitas, por ejemplo. Contingencias ambientales, vamos pasando rápido. Nuevamente las catalogamos en leve y grave, y acá está esto que preguntaban en una de las consultas. La caracterización la determina uno, pero acá, para decirles grandes rasgos, están desde las leves a las graves, y uno puede decir que capaz que una leve puede ser algo que sea muy localizado, que no tenga más de 200 litros, por ejemplo, y que no afecte a más de un medio. Un medio se entiende por suelo, aire, tierra y agua, por ejemplo. Si afecta solamente uno, o tiene medio de 200 litros, o no excede el terreno donde está. Esto estoy hablando a grandes rasgos de una caracterización para separar leves de graves, ¿no? Pero acá lo que tenemos como contingencias típicas puede ser desde un derrame o una fuga. El derrame, les comenté, era poco, más que nada de fluidos líquidos, como puede ser alguna manguera que esté rajada o lo que fuera, pero si el control de seguridad fue eficiente, esa máquina con fallas no entró. Pero podría pasar. Y cuando hablamos de fuga, típicamente las fugas son generalmente el hexafluoruro de azufre, que es nuevamente el gas que se utiliza dieléctrico, ¿no?
más que nada en interruptores. Y esto ya es etapa de operación y mantenimiento. Eventualmente una fuga no conlleva o no configura un riesgo de seguridad, más sí claramente un riesgo ambiental, porque esa fuga de ese hexafluoruro de azufre tiene un efecto nocivo altísimo destruyendo partículas de ozono a medida que va ascendiendo en la atmósfera. Incendios, eventualmente, un incendio, si bien es una contingencia de seguridad, claramente también lo es ambiental, porque está generando humos, obviamente, y está aportando gases nocivos al ambiente y humos. La manipulación de residuos, si fuera inadecuada, podría generar una contingencia ambiental, un derrame, por ejemplo. El desbroce o el desmonte de especies arbóreas podría generar una contingencia. De hecho, aunque no sea una contingencia como tal, pero desmontar una especie protegida sin autorización es una contingencia, claramente. Aunque solamente sea desmontar un árbol, pero si ese árbol no está autorizado, doy el ejemplo de algarrobo o quebracho blanco, en la zona justamente del NOA, no está permitido, y si se permite, está todo esto que les comenté antes del canon por desmonte y la compensación con renovables en función del tamaño de la especie. La preservación del suelo, agua, aire y las condiciones climáticas adversas, que también puede ser típicas del lugar. Y les diría que un parque solar, para que se imaginen, en esos lugares remotos, y como les comenté, es en la zona oeste, en la zona occidental del país, lo más típico en términos de condiciones ambientales adversas suelen ser dos, básicamente. Hasta podría decir un tercero, pero eso es muy localizado, que sería el viento sonda, que son típicos de estas zonas, más que nada, o de repente alguna precipitación espontánea de alta intensidad. Y el tercero que les comentaba, que es muy específico, puede ser un fenómeno sismológico, ¿no? Que esto más que nada se centra en la zona de San Juan. Esos son los tres grandes elementos, los factores de repente entre climáticos y naturales que podrían afectar en gran medida un parque, en cualquier instancia, desde construcción hasta operación y mantenimiento. Y esto no es menor, que es el patrimonio cultural, ¿no? Que está vinculado con áreas que sean arqueológico o paleontológicamente sensibles, o que tengan patrimonio histórico cultural. Entonces esos lugares también tienen que ser preservados. De hecho, solamente como detalle, en algunos otros parques hemos encontrado, por ejemplo, en una zona de Catamarca, desde una conana, si ustedes conocen, es justamente una especie de gran fuente, como si fuera una concavidad donde se molía, por ejemplo, granos, una especie de mortero, pero en realidad que tiene una composición, un formato distinto del clásico circular. Y cuando ocurre esto, y esta experiencia que les comento fue real, lo que se hizo fue segregar la zona donde se encontró, llamar al arqueólogo, el arqueólogo contactar a arqueología, la dirección de arqueología, y ahí la dirección de arqueología permitir autorizar la extracción del patrimonio y recién ahí liberar la zona para que se continuara. Una vez que el arqueólogo, obviamente, hubiera identificado que esto no era parte de un yacimiento, sino que en realidad había sido, había llegado al lugar de forma sedimentaria, o sea que por arrastre sedimentario llegó, pero no era el sitio ese donde había sido generado ese acervo cultural. Investigación de incidentes, no me detengo acá, pero esto es una planilla típica de investigación de incidentes, ¿no? Cualquier incidente, cualquiera. Incidente ambiental, incidente personal, incidente de instalaciones, una combinación de estos, debe ser investigado en detalle, como corresponde, porque, como siempre, un pequeño evento que no se ha considerado podría devenir después del día de mañana en un incidente de mayores consecuencias por no haber tomado los recaudos a tiempo. Bueno, construcción rápido. Aclaro, esto no es el parque de los que yo manejo, este es un ejemplo. Construcción, esto, para que, aunque no crean, esto está en Francia, y justamente se aprovechó, no fuimos nosotros, pero se aprovechó, había leños en ese lugar de un árbol típico, y se hizo esto, y esto está funcionando. Pero no es lo nuestro, ni es lo que está normado, porque como se darán cuenta, no están exactamente o perfectamente alineados. Esta es una hincadora típica, y aquí verán al pie la hinca o el poste que se va a hincar. Este es la hincadora y este martillo se eleva por esta torreta, se posiciona la punta del martillo, que será la parte de abajo, sobre esta hinca que posiciona el ayudante la libera, y solamente desde una posición lejana el operador lo que hace es martillar, o sea, acciona hidráulicamente el comando para que la hincadora en pocos segundos lleve adelante ese hincado. Y esta es una de las particularidades que puede haber en un parque. Cuando está en instancia de desmontado, si hay viento, por ejemplo viento sonda, acá como ustedes verán,
se ve a lo lejos las hincadoras y hay viento sonda en esa oportunidad, con lo cual se detienen las tareas, pero el viento arrastra el polo. Por eso es muy importante que en esos momentos las máquinas por ahí ya estaban paradas, que no haya gente, porque fíjese cómo es difícil visualizar por ahí personas, a pesar de que todos tienen obligatoriamente un chaleco reflectivo para poder verlo a lo lejos, ¿no? Para evitar justamente eventualmente algún tipo de peligro personal. Una vez que se desmonta, esto es un panorama, digamos, típico de un parque, una instancia donde hay un zanjeo, donde hay una señalización para evitar y una limitación para que no cualquiera se meta en la zanja. La zanja no tiene más de 1,20 m, tiene normalmente 80-90 centímetros, con lo cual, salvo en algún pasaje por debajo de un vial, es la profundidad típica, si no hay que hacer caso a la resolución justamente vinculada con el tema de excavaciones, ¿no? Con todo lo que ello implica en el programa de seguridad, pero normalmente no excede el 1,10 m, 1,20 m, pero es un panorama típico donde van a haber mallas, van a haber incas, y sobre estas incas se posicionan después justamente el bastidor. Este es un bastidor fijo. En este caso uno se da cuenta que hacia mi derecha está el norte, porque como les comentaba, los paneles cuando son bastidores fijos, en el hemisferio sur se posicionan en un ángulo que depende de la latitud, apuntando hacia el norte, y viceversa si tuvieran el hemisferio norte, mientras que si lo que se hace es justamente colocar sobre esas mismas incas un torquetubo, que es el que permite justamente ese pivoteo de este a oeste, la posición es diferente. Este es un poco más grande que lo que ustedes vieron, porque acá van un panel abajo y un panel arriba. Entonces se pone de un lado o del otro y se va armando, pero es lo mismo. Esto va pivoteando, tomando siempre o apuntando siempre el plano hacia el cenit, o sea, haciendo un seguimiento solar de este a oeste en un grado máximo de 55 grados para uno y otro punto cardinal. Y esto es una imagen que ustedes la vieron en el video, que es cómo se colocan normalmente. Se colocan y se ajustan con una máquina que le da justamente el torque necesario. Otras imágenes de posicionamiento de paneles. Cartelería en la manera que puedan encontrar. Imagínense que esta parte, esto que ustedes ven acá, justamente es el campo que se está desbrozando y hay que darse una maña de repente como para poder tener en un lugar que sea fácilmente visible carteles con las indicaciones que correspondan para esa etapa de obra. Y esto es un proceso donde ustedes ya están viendo las cajas que les comentaba que contienen los paneles ya distribuidas por las máquinas, y una porción que ya está con paneles colocados y otra donde ven el torquetubo de pivoteo todavía sin los paneles colocados, y al fondo se ven distribuidas el resto de las cajas de paneles. Otras instancias que son minoritarias son los centros de transformación e inversión, que son los lugares justamente donde acometen los flujos de energía en corriente continua generados por los paneles, y normalmente ustedes van a ver en la imagen de la derecha otra operación que tampoco es tan típica, que es la disaje. En este caso es un skid, donde en el skid mismo ya tienen los transformadores y los inversores, y que se posiciona encima de esta platea de hormigón, que tiene una configuración que depende de cada tipo de centro de transformación e inversión, ¿no? Esta otra instancia que es conexionado sin tensión, acá están sin tensión probando, justamente siendo conexionados. Y este es un parque nocturno. Acá prácticamente cuando un parque como este que ustedes están viendo, que es con seguidor a un eje, está mirando hacia arriba y no es mediodía, es porque está en la posición de descanso o reposo o protección. De hecho, como tienen normalmente estaciones meteorológicas instaladas, estos sistemas, porque está todo automatizado, no hay nadie que va con un joystick haciéndolo girar, sino que está programado, de acuerdo a la latitud, cuál es el grado de inclinación y de alguna manera cuál es la velocidad con la cual va inclinándose. Cuando quedan estas posiciones, porque también puede ser que haya viento con una velocidad determinada y el sistema solo lo pone en defensa, como es ahora mirando hacia arriba. A lo sumo no es plano perfectamente, sino que tiene un más o menos 5 grados de inclinación. Bueno, operación, típicamente, ya vamos terminando. La operación típica es una sala de control, y verán que en la parte de atrás, y después vamos a ver un poco más en detalle, están todos los equipos de emergencia típicos, ¿no? Ahora vamos a ver en otra imagen un poco más de detalle. En la operación, si tenemos 250 personas, por dar un número, que fue el caso real de este parque que vieron en el video, si participaron 250 personas para construirlo, para operarlo son 5.
porque están dentro de la sala de control, que es esta imagen de una manera superior derecha, en la sala de control de la estación transformadora, si es que tiene estación transformadora, solamente para visualizar los comandos, y caminando, recorriendo por el parque. Eso es para operación, no para mantenimiento, ¿no? En la operación también hay que visualizar, aparte de eso, los centros de transformación e inversión. Verán que son diferentes. Uno es español, que es el de la izquierda. Este es indio, pero de primera marca, Schneider, pero fabricado en India. Y este es Power Electronic, fabricado en España, ¿no? Con un transformador nacional, perdón, este es un transformador español, Ormazábal, este es un transformador nacional. Depende el inversor ¿se recuerdan que al comienzo mostrábamos la variedad de marcas de paneles, la variedad de marcas de inversores? Bueno, es lo mismo. A veces en el mercado hay que ver cuál es la tecnología más actual y es la que se termina aplicando. Y no son exactamente iguales, si bien el proceso es el mismo. Cartelería, para lo que es seguridad, y en cada uno de los sitios, y todos los bordes siempre bien señalizados, ¿no? Típicamente, si hubiera una estación transformadora, lo mismo, en algunos parques hay estación transformadora o estación de maniobras, simplemente, o no, o directamente un centro de seccionamiento, y de ahí directamente la frontera eléctrica puede ser un campo de 33 o 13,2 en una estación transformadora que depende ya de un transportista y no de uno mismo. Y esta es la visualización de un parque, de uno de esos parques, donde verán estas unidades que son esos famosos centros de transformación e inversión, que reciben en corriente continua, la transforman en alterna y la elevan a media tensión 13,2 o 33. Mantenimiento, típicamente un mantenimiento es inspeccionar, o sea, hay un plan obviamente de mantenimiento que tiene que contemplar todos los aspectos de seguridad de ambiente. El personal de mantenimiento, porque está operación y mantenimiento, el de mantenimiento es el responsable de hacer todo el seguimiento, para lo cual, fíjense, acá ya está abriendo con puertas. Eso es una caja nivel 1, donde acomete una serie de paneles. O sea, si se abre, el abrirlos automáticamente desconecta el equipo, pero hay barras, y estas barras están energizadas porque siguen recibiendo energía aguas arriba. No tienen, está abierto el circuito para que aguas abajo no vaya hacia el inversor, pero aguas arriba sigue viniendo energía proveniente de los paneles, porque en tanto y en cuanto los paneles estén expuestos al sol, directa e indirectamente, están generando energía. Eso no hay opción, no dejan de hacerlo. Y aquí está debajo de un panel donde está justamente haciendo un control sobre otro tipo de equipos, que puede ser otro tipo de cajas de nivel, o un conexionador en guirnalda entre conductores positivos y negativos, porque es corriente continua, de un panel con el siguiente. Dentro del mantenimiento, aparte de lo específicamente vinculado con operación, que es lo de recién, también hay actividades accesorias, lo que hablábamos antes, el lavado de panel. Hay muchos mecanismos, puede ser desde simplemente un cepillo, hasta puede ser con una manguera, con una hidrolavadora, con un cepillo con cerdas en seco. Todo depende del tipo de material particulado que se adose. No es lo mismo un sitio, por ejemplo en Fiambalá, que es arenoso, donde prácticamente muy fácilmente se remueve en seco, contra otro donde el material particular es tan fino que se adhiere y se pega casi al panel y requiere necesariamente la aplicación de agua o la aplicación de aire comprimido. La particularidad es que si aplican aire comprimido, como ustedes ven, los paneles normalmente tienen un contorno de aluminio, y si es aire a alta presión, suele insertar esas partículas de polvo finamente dividido dentro de la estructura del panel, con lo cual se daña. Entonces conviene en esos casos agua que no penetra directamente. Y acá una fumigación típica, por esto que les comentaba. El entorno sigue habiendo, porque sigue siendo natural, fuera del parque, la proliferación típica de la fauna autóctona y alimañas autóctonas también. Es una imagen como uno pretendería de alguna manera que esté en un parque solar, si se desarrolló. De hecho, esto es una imagen real de un parque de Catamarca nuestro, y el desarrollo de una corteza vegetal lo que hace justamente es que reduce la temperatura debajo del panel, con lo cual el panel tiene menos temperatura y más efectividad, y también de alguna manera lo que hace justamente es mitigar o reducir la cantidad de polvo, y verán ustedes, esto no es un dibujo, esto es una imagen real, en qué estado se encuentran perfectamente limpios los paneles, más que nada por el efecto de la corteza vegetal que por limpieza. Pero, todo tiene un pero,
dejar proliferar sin control, acá ustedes ven que hay una distancia entre el panel inclinado y la vegetación. Esto nuevamente prolifera al pie porque el rocío suele hacer prevalecer vegetación al pie, pero cuando ya prolifera como este caso, ustedes verán una termografía, que está en este momento una termografía manual, y verán que ese punto rojo es lo que se denomina un punto caliente, que está apuntando al panel en realidad, que es la sombra que le está dando esta planta. Una simple planta, durante un tiempo determinado, sobre una de las 72 celdas de 10 por 10 centímetros que tiene cada panel, típicamente, puede provocar un recalentamiento y un cortocircuito que puede arruinar todo el panel. Por eso es importante evitar esta proliferación. O sea, la maleza o la vegetación es buena, como esta de la derecha, de la izquierda, pero no cuando ocurre en este sentido o en estos que ustedes ven ahora. Porque estas plantas que proliferan por ahí en algunos lugares y no se los controla, incluso lo que puede hacer es, si son puntiagudas, hay algunas especies que son, digamos, que tienen punta, que terminan en punta, porque en las zonas justamente de ustedes verán, ¿no? Tipo cactus, en las zonas donde hay poca humedad, normalmente las plantas para poder recoger mayor rocío o humedad terminan en punta, y esas puntas pueden perforar los paneles y dañarlos, o de la otra manera, tipo enredadera, empezar a enroscarse en el cable solar, que es el que actúa a modo conectado, a modo de guirnalda, el que va conectando panel con panel. Todas estas cosas hay que tenerlas bajo control también. Finalmente, emergencias. Identificar las posibles situaciones de emergencia que pueda haber en cualquiera de las instancias, construcción, operación, mantenimiento. Abordar las medidas de prevención, tanto de ingeniería primeramente y si no administrativas, y finalmente, como les comentaba, en última instancia el uso de elementos de protección. La capacitación en temas asociados a riesgos en la operación. Las prácticas de simulacros, en conjunto, generalmente con los servicios de asistencia, tanto de ambulancias como de bomberos, y que reconozcan el lugar. Imagínense un lugar, no hemos hecho simulacros, imagínense en 100 hectáreas, una persona que se cae en un lugar. ¿Cómo lo veo a 1000 metros de distancia? Entonces, hay toda una serie de protocolos justamente para poder identificar rápidamente el punto donde ocurre la necesidad. Auditoría sobre los planes de mantenimiento, para justamente, si yo tengo auditoría sobre los planes de mantenimiento, los mantenimientos como termografías, el control de maleza y todo lo demás, se cumplen, entonces no voy a llegar a situaciones indeseadas, que las vamos a ver más adelante. Obviamente el seguimiento de los KPI, ¿no? Indicadores de gestión claves, tanto de prevención como ambientales, que están asociados con auditorías también internas, si vale externa también, pero normalmente no haría falta. Y obviamente, para una efectiva atención de una emergencia, siempre muy claramente los planes de evacuación, los planos de evacuación como corresponden, y la práctica de los roles de respuesta ante emergencias con la verificación cada tanto de los llamados para ver si el hospital, los bomberos o determinadas personas que son las claves, los referentes, no han cambiado de teléfono, porque suele pasar. Estamos cerrando ya. Como les comentaba, normalmente en estos parques, como son remotos, camillas desde ya, justamente con todos los elementos que corresponden. Acá por ahí apenas se ve, pero esto es una práctica de rescate, no es una práctica de maniobras para poder rescatar a una persona. Esto es justamente esta es la práctica, y este es el DEA, ¿no? El desfibrilador externo automático, porque por ser lugares remotos, normalmente no hay centros de atención de alta complejidad, con lo cual es raro que haya una ambulancia con atención cardiológica. Entonces, como estos son desfibriladores externos automáticos, no requieren que sea un profesional, porque lo único que uno puede hacer es abrirlo, colocarle el parche como corresponde, y no puede hacer más nada. O sea, seguir las instrucciones, pero no hay posibilidad de que alguien descargue, porque no tiene botón, hacer automático, no tiene la posibilidad que uno decida cuándo o no aplicar, y es el equipo el que identifica si están las condiciones o no, si hay una fibrilación ventricular que amerita una descarga, o si simplemente hay que seguir con el masaje cardíaco, con lo cual darán las instrucciones en español, normalmente son español, inglés y alemán, para que le puedan aplicar. Y el resto son algunos ejemplos, ¿no? Atrapamiento, simulacros, es un simulacro de atrapamiento, esto es un chulengo o batán de combustible dentro de un circuito de contención. Bueno, acá se ve apenas una persona en una camilla, esto es una práctica con matafuegos. O sea, todas estas situaciones tienen que practicarse periódicamente. Bueno, acá rescate, este es el uso de la pértiga, una persona supuestamente electrocutada, y acá le está aplicando
el desfibrilador a la misma persona que verificó con la pértiga que no estuviera en contacto con un conductor vivo, ¿no? Y después un traslado hipotético, porque todo esto es simulacro. Esto es lo que no queremos. Cuando no hay un mantenimiento y no hay un control de las auditorías y del plan de no hay cumplimiento del plan de mantenimiento, termina pasando esto. Esto, afortunadamente, no es nuestro, son fotos de la red, de internet, de algunos lugares que han sufrido este tipo de percances. Seguramente, desconozco el motivo, pero probablemente hubiera aquí un error o una falla en algún control. Contratista de visitas, acabamos cerrando ya, normas internas, hay una inducción, nadie puede entrar sin la inducción, que la da nuestro personal y si no el jefe del lugar. Control de documentación, sin los seguros, habilitaciones, certificaciones, los documentos que correspondan, no se puede hacer ningún trabajo dentro de un parque, como contratista me refiero, ¿no? Una charla de 5 minutos básica para ver cuál es la tarea y cuál es la interacción que puede haber con otras áreas, la identificación y la señalización, y prohibido claramente ingresar a lugares ajenos a la tarea que se especifica, iniciar tareas con riesgos especiales sin el permiso que corresponda. Obviamente no está permitido filmar ni tomar fotografías sin autorización. Si el estudio que tienen que ir a hacer es un relevamiento que corresponda, obviamente se va a autorizar. Finalmente, está prohibido fumar o hacer fuego, y cualquier inquietud siempre está el responsable del parque. Cerramos cerrando, recaudos para maniobras. Como estos lugares tienen viales que son circuitos angostos, pero que pasan perfectamente vehículos, tomar todos los recaudos para las maniobras de vehículos, ¿no? Acá no hay grandes radios, sino que hasta una camioneta puede pasar perfectamente, pero fíjense que son espacios acotados. Y el uso del cinturón, acá, para que ustedes puedan identificar, esto es un inversor, esto es un transformador, y esto es una celda de media tensión, típico, hay varios modelos, pero para que tengan una idea, estas son las fases típicas. Y acá hay que buscar siempre tener suficiente iluminación, no hay que apoyarse en los equipos, ni dejar nada prenda suelta, usar los DP que correspondan, sobre todo para maniobras de media tensión. La verificación siempre de orden y limpieza, eso es fundamental. Revisar el interior de las celdas antes de meter las manos, en cualquier equipo, ¿no? Y disponer los elementos de contención, y esto, vinculado a lo que decíamos antes, desinsectar de ser necesario. Estos lugares, como están en medio del parque, muchas veces genera la necesidad de que por ahí, con un equipo dosificador propio, dosifiquen antes de entrar, en caso de que tengan dudas o vean algún vestigio que pueda señalar la posible presencia de alguna alimaña en el lugar. Y esta es la última. Esos son chicos de colegios. Normalmente está bueno, como es muy atractivo de repente un parque solar cualquiera, este es uno de los nuestros, se trata también de que la comunidad, a través de colegios, por ejemplo, con visitas guiadas pueda ir, pero fíjense que aún, estos son chicos de colegio primario, aún los chicos de colegio primario, si ustedes ven aquí, punteras plásticas, casco de seguridad, chaleco y lentes. O sea, no se deja nada liberado al azar porque hay que ser consecuentes y congruentes, tanto sea con personal propio como con terceros. Obviamente también hay una gradualidad que puede haber una cantidad determinada de alumnos por cada maestro, ¿no? Tampoco puede ir 50 con un maestro. Creo que acá terminamos. Hasta acá llegamos.